El presente video está destinado al espacio curricular de problemática filosófica y deontología profesional correspondiente al 7º año del ciclo superior técnico. En esta ocasión vamos a conocer sobre la ética. Primeramente, debemos tener presente que la ética es una disciplina filosófica. Y para continuar profundizando sobre dicha disciplina, los invito a pensarnos como hombres en sociedad. Nosotros, como seres humanos que vivimos dentro de una determinada sociedad y sobre todo como personas individuales, solemos preguntarnos sobre cuáles son los actos buenos, cuándo actuamos bien, cuáles son aquellos criterios que debemos seguir para actuar. Por ejemplo, nos preguntamos qué es el bien, si cierta acción que realicé durante el día estuvo bien o mal. Pues bien, estas cuestiones pertenecen a la disciplina filosófica que es la ética. La ética se va a ocupar del valor del bien, de su naturaleza, de su relación con otros valores y de la fundamentación de las normas morales que rigen nuestras acciones, tanto en forma individual como social. La palabra ética proviene del vocablo griego ethos, que significa costumbre. Es así que a la ética se la suele considerar como la costumbre o una especie de hábito. Con mayor o menor frecuencia, todos utilizamos palabras como moral, ética, valores, principios, que solemos incluir en frases como: los políticos no tienen ética, en esta época ya no hay valores, no hay moral. Y en ocasiones solemos confundir el concepto de la palabra ética con la de moral. Sin embargo, hablar de ética y moral no es lo mismo. Es decir, ambos conceptos son diferentes. Cuando nos referimos a la moral, hacemos referencia a las normas morales que rigen la conducta humana. Se aplica al ámbito de las acciones concretas de los hombres, lo que hace que un sujeto cumpla con una norma siguiendo ciertos valores que se respetan en su sociedad. Al hablar de ética, hacemos referencia a la disciplina que establece sobre qué se fundan las normas morales. Cuando nos preguntamos ¿qué es el bien? ¿Está mal mentir en nuestra profesión? Estamos dentro del campo de la ética. La ética está encargada de analizar y realizar teorías sobre los actos morales. Analiza el por qué aplicamos el calificativo de bueno o malo a determinadas conductas. Es así que la ética se va a constituir como la reflexión filosófica sobre los tipos de conducta que realizan los hombres. Sabemos que en toda sociedad, sin importar qué tan grande o pequeña sea, existen normas o reglas que dictan la manera en que nos debemos comportar para el buen funcionamiento del grupo. Partiendo de estas normas morales, debemos tomar decisiones que determinarán nuestra felicidad o infelicidad. Ustedes, en su cercana profesión de técnicos, constantemente deberán optar entre una decisión u otra. Pero ¿qué pasa si la decisión por la que deben optar interpela su conciencia moral? Es decir, los lleva a replantearse cuál sería la decisión
correcta, justa? ¿Cuál sería la mejor manera de actuar? Aquí estarán frente a un dilema ético. Un dilema ético es una situación posible en el ámbito de la realidad, pero conflictiva a nivel ético. Concretamente, un dilema ético se da al menos entre dos posibles hechos. Es decir, o pasa esto o pasa aquello. Aquí el sujeto que enfrenta el dilema tiene que elegir, lo que derivará en una acción concreta. Para comprender en qué consiste concretamente un dilema ético, analicemos la siguiente situación. Félix Pereira renovó su documento de identidad y, al hacerlo, le preguntaron si quería donar sus órganos al morir. Félix había escuchado las campañas publicitarias, pero nunca se había preguntado qué hacer en caso de tener que optar como ahora. El dilema que se le presentó fue si debía aceptar ser donante o no. Para decidirlo, tuvo que pensar en razones convincentes. Los argumentos en favor de la donación de órganos eran muy buenos, ya que podía mejorar la calidad de vida de otra persona e incluso salvarla. Como la vida humana es algo sumamente valiosa, era necesario hacer todo lo posible para preservarla. Además pensaba que, si él o alguno de sus familiares necesitaran un trasplante, le gustaría encontrar algún donante, y que para esto era preciso que todos decidiéramos donar nuestros órganos. Pero también existían argumentos en contra de la donación. Algunas posiciones religiosas insistían en el hecho de que, si Dios dispuso el fin de la vida, la ciencia no debía interferir. Por otro lado, sentía el temor de que, con el afán de salvar a alguien, apresuraran su muerte. ¿Cómo hacer para decidir, habiendo argumentos tan diferentes? Félix buscó información. Fue a la entidad que nuclea los trasplantes, pidió estadísticas de donantes y donados. Habló con gente que había recibido órganos y con sus familiares. Y consultó también con médicos que los practican. Ahora solo le restaba pensar y deliberar lo que parecía mejor a su conciencia moral. Finalmente, emitió un juicio moral, es decir, declaró lo que le parecía bien y debía hacer, y finalmente lo hizo. ¿Qué decisión hubieras tomado vos en el lugar de Félix Pereira? Esta situación que hemos analizado nos ayuda a comprender de qué manera un dilema ético interpela nuestra conciencia moral y nos lleva a emitir un juicio moral, es decir, tomar una decisión sobre aquello que creemos bueno, malo, para luego actuar. Hasta aquí la explicación sobre el planteo ético. Si en algunas ideas no fui clara, por favor, lo pueden expresar en la socialización del tema que lo realizaremos a continuación. Gracias por tu atención.